Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, hermano. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermanos. Estamos en la casa de Dios. Gloria a Dios. Dios les bendiga por estar aquí. Mejor un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Amén. Vamos a la palabra de Dios. Vamos ahí a Filipenses, capítulo 3, versículo 12. Vayan buscando en sus Biblias. Ha preparado un glorioso ambiente espiritual. Amén. La presencia de Dios está aquí. Estamos aquí. Vamos a orar para que el Señor se siga moviendo. El libro de Filipenses, capítulo 3. Un pasaje muy conocido, todos lo hemos leído. Amén. Filipenses 3:12, yo lo leo, ustedes lo siguen con sus vistas. ¿Tienen todas sus Biblias? Amén, gloria a Dios. Dice la palabra del Señor. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Todos juntos el 16, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Gloria a Dios. Vamos a orar. Extienda su mano a mi favor. Padre, te damos gracias, Señor. Jesús. Aunque te hiciste hombre siendo Dios, no eres como nosotros, Señor. Eres mucho más, eres todo. Estamos en tu presencia, Padre, Señor. Pasa un carbón encendido por nuestros labios. Pedimos perdón, nos humillamos ante ti, Señor. Señor, que sea la inspiración de tu Santo Espíritu hablando. Que sea la inspiración de tu Espíritu Santo ministrando. Que sea la misma inspiración del mismo cielo, Señor. Rompe cadenas en esta hora. Señor, que esta palabra sea viva y eficaz. Más cortante que toda espada de dos filos. Que penetre hasta partir el alma y el espíritu y discierna los pensamientos. Oh Señor, mi Dios, que esta palabra nos ministre, nos ayude, nos consuele. Nos dé fuerza, Señor, en esta noche. Confiamos en ti, Señor Jesús. Gracias por esta palabra, Señor. Ayúdanos en tu bendito nombre, Señor. Amén, amén, amén. Pueden sentarse gritando un fuerte gloria a Dios. Gloria a Dios. Muy bien. Los tiempos cambian. Las fechas cambian. Las ciudades cambian. Las personas cambian. Pero hay uno que nunca cambia. Hay uno que es fiel. Hay uno que es fiel y verdadero. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Y es ese Señor que aunque los tiempos cambien y todo parezca que todo ha ido evolucionando, Dios no cambia y esto nos favorece. Él es fiel. Sus promesas son fieles y verdaderas. Él dijo que hará y lo hará. No es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Amén. Y hoy, como vemos, no podemos ser indolentes a lo que nuestros ojos ven. Guerra, rumores de guerra, indolencia, un espíritu de Caín en el mundo. Hoy hablaba con un compañero de trabajo que los animales, cuando matan o devoran a otro animal, lo hacen para sobrevivir. Lo hacen quizás para alimentarse.
Pero ya el hombre solo mata por matar, solo mata por divertirse. No hay un temor de Dios, no hay nada. Y todos estos grados de degradación vemos cada día. Y como lo establece las Sagradas Escrituras, los tiempos irán de mal en peor. Dice que el hombre irá engañando y siendo engañado. Amén. Pero nosotros los que estamos aquí hoy damos gracias a Dios. Como entre millones y millones de personas que hay en el mundo, teniendo ojos y no pueden ver, tienen oído y no pueden escuchar. Pero nosotros los que estamos aquí hoy, gracias a Dios, que Dios nos ha dado los ojos y podemos ver, oído y podemos escuchar. Amén. Si ese aplauso es para Él, désele un aplauso a Él. Amén. Y mientras el mundo, la humanidad va en el desenfreno, escucha el mundo, escucha el hombre, escucha cuántas cosas, nosotros escuchamos la voz de Dios. Nosotros escuchamos la voz de Cristo y démosle gloria a Dios por eso. Aleluya. Amén. Sea Cristo glorificado. Amén. Millones y millones de personas no ven los tiempos. Andan como a ciegas, tentando. No reconocen nada. Pero Dios sigue siendo fiel. Dios dice su palabra que hace que el sol salga para buenos y malos, para ricos y pobres, para justos e injustos. Cada día ese sol que vemos, hermanos, es una bendición. Aunque muchos no los aprecien, aunque muchos no aprecien lo que Dios ha hecho en este mundo. Dios ha hecho un mundo para que el hombre viva en él, para que el hombre pudiera vivir en él, pero desde el principio, desde la creación de Dios, Dios le dijo al hombre, subyugar la tierra, hazte señor de la tierra. Y ese fue el mandamiento que Dios le dio al hombre. Dios dice que entre el hombre y Dios había una relación. El hombre era próspero, el hombre era bendito, el hombre tenía una relación con Dios. El hombre era eterno porque gozaba del mismo Dios en su presencia. Pero Dios le dio un mandamiento al hombre, todos lo saben. Y por la desobediencia del hombre, hermano, esa desobediencia que aún esta humanidad sigue arrastrando. Los hospitales es el trofeo al pecado. Es el trofeo a la desobediencia. Las cárceles es el trofeo al pecado. Es el trofeo a la desobediencia. La descomposición social, mis amados. El príncipe de la potestad del mundo de este siglo, que opera en los hijos de desobediencia, dice la palabra. Aún se sigue arrastrando ese espíritu desde la antigüedad. Pero hay uno que vino a cortar toda maldición, todo lo que no es para lo que es, y es nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor Jesucristo vino a cortar aquello, pero no vino a todos. Él no vino para todo el mundo. Y lo que está escrito aquí, los de Dios, dice que lo oculto y lo reservado, Él se lo da a quien Él quiera. No todos pueden entender, no todos pueden ver, pero dice que a nosotros les ha placido daros el reino de Dios. ¿Es esto grande, mis amados? ¿Creen que esto es poco? ¿Es poco esto, el reino de Dios? No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre les ha placido daros el reino. Aunque quizás en esta dimensión no lo podamos entender, no lo podamos ver, pero lo dijo Jesús y yo lo creo. Amén, porque lo dijo el mismo Dios. Amén. Y esa es mi esperanza, esa es nuestra esperanza. Y he titulado esta prédica Un llamamiento supremo. El apóstol Pablo escribe esta epístola a los filipenses estando preso en la cárcel de Filipos. Y hoy en día existe un contraste en lo que es la felicidad y lo que es el gozo. La felicidad depende de muchas cosas externas, podríamos decir, de todo lo externo. Pero el gozo depende de lo interno. Muchas veces, ¿cuántas veces no sentimos felicidad? Bueno, me llamaron de tal o cual trabajo. Me van a aumentar el sueldo. Me aprobaron en tal universidad.
Conseguí el carro que quería. Conseguí la casa que quería. Obtuve lo que yo quería obtener. Pero ¿qué hay cuando no logramos estas cosas? ¿Qué hay cuando nada de lo que deseamos en este mundo físico, en este mundo ilusorio de Maya, no lo logramos? Viene la desilusión, viene el desánimo. O dígame usted, ¿quién en una cárcel, en una prisión tiene gozo? Y muchas personas se encuentran hoy en día no en una prisión física como estaba el apóstol Pablo. Están muchas veces en prisiones aquí en sus mentes y no pueden ser libres. Pero Cristo Jesús vino hoy a libertar, amén, el que está cautivo. Amén. La felicidad depende de lo exterior, de lo externo, de lo que podamos o no tener. Pero aquel hombre de Dios, aquel proverbista dijo: no he negado a mis ojos cosa alguna que no desearan. Hermanos, imagínese usted que todo lo que sus ojos vean y desean, usted lo tenga. $1,000,000 lo veo, aunque sea por foto, en sueño, lo tengo. Tengo el carro del año porque lo vi. Y ese hombre de Dios fue Salomón. Ese hombre fue aquel que desde muy jovencito le pidió sabiduría al Señor. Señor, dame sabiduría. Dámela porque necesito gobernar un pueblo que no lo entiende. Y necesitamos sabiduría, mis amados, en estos tiempos. Porque el mundo está revuelto, las personas están revueltos y necesitamos la sabiduría de Dios. Necesitamos la dirección de Dios en nuestras vidas. El proverbista le pidió sabiduría al Señor. Y si todos aquí hemos leído el libro de Eclesiastés, ¿cuántos sermones? ¿Cuántas prédicas se han predicado de ahí? Miles y miles de sermones, posiblemente de un mismo versículo. Pero esta es la multiforme gracia de Dios. Esa es su multigracia. Porque Él es omnisciente, omnipotente y omnipresente. De un mismo versículo se pueden hacer miles de sermones, miles de prédicas. Y el Señor lo vectorea o lo dirige en diferentes direcciones para que todo el mundo entienda. ¿O acaso habrá algo imposible para Dios? No lo hará. Amén. Y aquel hombre de Dios, Salomón, concluyó su discurso y concluyó su libro diciendo: porque esto es todo en el hombre. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. El hermano lo decía. Teniéndolo todo y se sentía vacío. Y muchos de nosotros muchas veces vivíamos así. No teníamos el gozo. No teníamos paz. Gozo es tener quietud. Gozo es tener firmeza. El gozo es tener seguridad. En el Salmo 34 el Señor dice: está quieto y conocer que yo soy Dios. Y tener gozo es muchas veces estar quieto. Tener gozo es muchas veces esperar en Dios. Aunque todo se vea mal, aunque todo no podamos ver. Gozo es estar ahí esperando en Dios. Porque yo sé en quién he confiado. Amén. El apóstol Pablo en una prisión escribe esta carta a los filipenses. Y se dice que más de 16 veces habla de la palabra gozo. Y como mucho se ha hablado de una prisión fría, bueno, ¿quién se podría imaginar todo lo que Pablo pasó? Él lo ha escrito aquí. Todo lo que Pablo pasó, todo lo hemos leído aquí. Amén. Como entristecido, dice el apóstol Pablo, pero gozoso. Como pobre, pero enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Amén. Y eso es tener gozo, eso es tener paz, eso es tener quietud, eso es tener seguridad. Porque sabemos en quién hemos confiado. Aleluya, démosle un aplauso al Señor, mis amados.
Todo se nos viene encima, el mundo, todo, nuestra carne. Por allí, por acá nos atacan, por dentro, por fuera. Pero el Señor nos dice, está quieto y conoced que yo soy Dios. Está quieto y conoced que yo soy Dios. Amén. Conozcan que yo soy Dios, pero es en la quietud. Es en la quietud. Es en la quietud, es en el gozo. Es un gozo que solo está reservado para los que aman a Dios. Amén. Vamos a Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Hay algún llamado aquí? Amén. Mira el que está a su lado y diga, Dios me llamó, Dios tiene propósito conmigo. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, esto también justificó. Y a los que justificó, esto también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros, iglesia? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. El que no escatimó a su propio Hijo, sino el que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que además intercede por nosotros, mis amados. El mismo Cristo intercede por nosotros. Amén. ¿Quién nos separará del amor de Dios, del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que, iglesia, vencedores. Diga, somos más que vencedores. ¿Quién acusará a los hijos de Dios? ¿Quién? Somos más que vencedores. Si Cristo venció, nosotros vencimos. Si Cristo venció, nosotros vencimos. Si Cristo venció, nosotros vencimos. Amén. Si Cristo venció, nosotros vencimos, iglesia. Amén. Estamos de paso en este mundo. Somos peregrinos en este mundo. Somos peregrinos en este mundo. Mientras otros se afanan por poder, mientras otros se afanan por ganar, teniendo ojos y no pueden ver, oídos y no pueden escuchar, nosotros seguimos aguardando, mirándolo a Él, siguiendo nuestra meta, corriendo lo que está delante, mirándolo a Él. Amén. Mirándolo a Él. Corriendo hacia el supremo llamamiento, hacia nuestro galardón. Amén. Y hay muchas cosas que quizás, mis hermanos, en estos tiempos no la podamos entender. Pero tenemos que seguir porque su palabra dice, el que ande en el camino de la perfección, ese me servirá. Amén. Ese me servirá. Y el apóstol Pablo dice aquí, no que sea perfecto, ni que lo haya alcanzado todo. Amén. No que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, si este epístola la escribió desde una prisión, y cuando Dios llama,
Todo lo que hemos tenido ese encuentro con Dios. Hermanos, tenemos esa seguridad. Nada nos hace retroceder. Podemos flaquear. Pero un encuentro con Dios, un llamamiento sagrado de Dios, como el apóstol Pablo lo tuvo. Es tan tal que cuando le dijeron, en el libro de los Hechos narra la historia, el dueño de este cinto, lo que le espera, y Pablo dijo, no me importa nada. No me importa nada de lo que pase. Yo no importo nada, porque yo sé a quién estoy mirando. Yo sé hacia dónde voy. Yo sé quién está conmigo. Yo sé quién me llamó. Yo sé quién es mi Dios. Amén. Yo sé en quién he confiado. Amén. Porque instrumento escogido me es este, le dijo el Señor. Y nosotros somos instrumentos de Dios. Somos instrumentos escogidos de Dios. Amén. Aunque muchas veces las dudas nos hagan dudar de que no somos nada. De que muchas veces las tentaciones, de que muchas veces hay complejos de inferioridad. Y cuando hay complejos de inferioridad, entonces nacen los celos, nace la envidia. Pero somos hijos de Dios. Somos más que vencedores. ¿O acaso no lo dice en 1 Pedro 9? ¿Quiénes somos nosotros? Nación santa, linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Amén. Eso somos, ¿para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso somos, mis amados. Y muchas veces Dios nos llama, pero pensamos, bueno, pero es que yo no sirvo, yo no estoy en el púlpito, yo no esto, y el yo. La palabra dice que todo pasará, las lenguas pasarán, las profecías, los dones pasarán, pero el llamado de Dios no pasará, esta palabra no pasará, lo que Dios prometió no pasará. Amén. Démosle un aplauso al Señor. Dios nos ha llamado con un propósito grande y santo. Y en la historia de la narración del pueblo de Israel, en el libro del Éxodo, cuando dice que el Señor con mano fuerte sacó al pueblo de Egipto. Se ven en el desierto, pero ya el pueblo liberado, aún no entendían el llamado de Dios. Porque el pueblo solo veía su libertad. Solo veían que eran libres de Egipto. No podían ver más allá, no podían ver que Dios tenía algo más grande para con ellos. Solo veían que ya somos libres de Egipto. Y solo tenían a Egipto aquí. El Señor los lleva al desierto para lograr sacar a Egipto de ellos, pero no lo logró. No lo logró porque solo veían el propósito de Dios en liberarlo de Egipto. Quizá muchos de nosotros vemos a Dios en su propósito. Dios me va a libertar, Dios me va a sanar, o Dios me sanó, o Dios me va a dar. Mis amados, el propósito de Dios y el llamado de Dios va más allá. Va más allá, va más allá. Dios no hay límite, Dios no tiene límite. Amén. Dios no tiene límites para ninguno de nosotros. Su llamado va más allá. Amén. ¿No lo dice su palabra? Conforme es tu fe, así se ha hecho. El pueblo de Israel solo veía, bueno, Dios nos libertó. Y solo veía la libertad de Egipto. Solo veía comer y esa manera de ser esclavos todavía seguían ahí. Dios trató con ellos. Pero ellos no entendieron el llamamiento de Dios. 40 años divagaron en el desierto, dice su palabra. 40 años tuvieron que vagar en el desierto. Pero gracias a Dios, que cuando el Señor nos llama a su presencia, Él nos incapacita para capacitarnos. El mismo apóstol Pablo lo dice, todo lo tengo por basura. Todo. Es como un vaciamiento, Dios nos limpia de todo lo que podamos haber adquirido. Y le dice, ven a mi presencia, yo te voy a preparar.
Yo mismo seré tu Dios. Yo te voy a preparar. Amén. Y ese es el llamado de Dios. Pero muchas veces este llamado de Dios se ve amenazado, mis amados. Se nos amenaza con el príncipe del aire de este mundo que nos quiere engañar. ¿O acaso no dice que Él se disfraza como ángel de luz? Para hacernos creer muchas veces que no somos nada. O para acusarnos. Y mira, y tú no eres cristiano, y tú no eres hijo de Dios. ¿Y por qué te pasa esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué a ti? ¿Y por qué lo otro? Y en el Salmos 73, el Salmo de Asaf, aquel músico dice que él veía prosperar a los malvados, él veía prosperar a todo el mundo. Y él no entendía. Y dice, por poco me deslizo. No fue hasta entonces entrando en la presencia de Dios. No fue hasta lograr entrar en la presencia de Dios que pudo entender lo que el Señor tenía. Hermanos, si muchas veces no queremos desviar, pero solamente cuando entramos a la presencia, Dios abre nuestros ojos y podemos ver más allá. Podemos ver más allá de lo físico. Amén. Si es para el Señor, déselo como Él se lo merece. En el libro de Lucas 9:62, el Señor Jesucristo dice, ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás es digno de ser mis discípulos. Y Él mismo narra la historia en el libro de Génesis 19, cuando aquella mujer de Lot dice que miró atrás y se convirtió en estatua de sal. Hermanos, estamos en el tiempo del ser o no ser, definir nuestra vida. Es tarde para mirar atrás. No hay tiempo que perder. Dios nos hace un llamado. No podemos perder el tiempo, hermanos, en tantas cosas. Es un tiempo para atender al llamado de Dios. ¿A qué nos ha llamado Dios esta vida? ¿A qué nos ha llamado Dios? Quizás Dios no te ha llamado a ti para predicar, o no te ha llamado para tal o cual cosa, o sí te ha llamado. Pero eso no quiere decir nada, mi amado, mi hermana. El llamamiento de Dios es porque Dios quiere volver. Él quiere volver a ti, Él quiere volver a mí, Él quiere volver a nosotros. Porque Dios es amor, Él quiere morar en nosotros. Y ese es su llamamiento santo, volver a nosotros, nuestra salvación. ¿O acaso lo que vemos hoy en día, hermanos, se ve bien? ¿Acaso lo que estamos viendo? Yo veo pocas noticias. Esto es para apreciar el llamamiento de Dios. Esto es para amarrarnos a Dios hoy más que nunca. Esto es para entrar en la presencia de Dios cada día más. Esto es para cada día decir, Señor, yo cada día tengo que morir, porque yo no me quiero quedar aquí. Esto no se ve bien, Señor. Esto no se ve bien. Y Dios está llamando a su pueblo. Y Dios está llamando. Amén. Pero el apóstol Pablo dice, yo sigo hacia adelante, ciertamente dejando lo que queda atrás. Ayer ya pasó. Ya lo que yo hice ayer no importa, yo sigo hacia adelante, hacia el supremo llamamiento, hacia la meta, hasta Cristo Jesús. David, aquel hombre que decía que tenía el corazón conforme a Dios, ¿cómo logró visualizar el futuro? ¿Cómo él se visualizaba en el futuro? Y el Salmo 17:15, salmo que me gusta mucho. Él dijo, en cuanto a mí, yo veré tu rostro en justicia, pero yo voy a estar satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Hermanos, si en los reinos de Dios hay niveles y hay niveles de crecimiento y niveles de crecimiento, y no podemos estar aquí conforme, no, porque ya esto y ya lo otro, no. Seguimos hacia la meta.
Y todos sabemos cuánto Dios usó al apóstol Pablo. ¿Cómo lo usó? ¿Cómo usó al apóstol Pedro? Dice que Pedro era del Burgo. ¿Cómo lo llamó? Dice también que Pedro lo negó 3 veces. Cuando caminaba sobre las aguas también su fe le menguó. Hubo una ocasión que el mismo Señor Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Pero ¿cómo registra la historia Pedro? ¿Cómo registra la historia Pedro? En su primer discurso dice que más de 3,000 personas, más de 3,000 personas se convirtieron al Señor. Y eso lo hace un llamado de Dios. Hay un llamado de Dios aquí. Hay un hijo de Dios aquí. Esos son los que es conforme a sus llamados, amados. Y nosotros somos llamados de Dios. Y no es para retroceder, porque el que retrocediere no agradará a mi alma. En la historia de los mártires de la antigüedad, hermanos, hubo un pueblo, los valdenses, Pablo Baldo. Dice que él se convirtió al Señor cuando vio que su amigo comía con él y murió. Los dos estaban comiendo y él murió. Y ahí recibió el llamado de Dios. Pero en aquellos tiempos había persecución en la iglesia. Allí había mártires que sufrían por esta palabra. Pagaron un precio para que usted y yo hoy estemos aquí tranquilos. Pagaron un precio muy alto. Y es tan tal que hoy hay cuevas allá en Europa donde dices que a muchos lo agarraban, los quemaban vivo. Pero muchos eran agricultores y salían a vender sus productos hacia las calles y escribían la Biblia a mano en papelitos. Y así le predicaban a la gente. Y no le importaba ser perseguidos, ser quemados vivos. Seguían hacia adelante, seguían hacia la meta, seguían hacia su supremo llamamiento. Amén. Blandina, una mártir en la historia de esta palabra. Dice que una vez la acusaron y la tenían ahí para quemarla viva. Y ella solo decía: te vencí, te he vencido. Y aún después de muerta te venceré más. Hermanos, no retrocedían, proseguían hacia adelante, hacia la meta, porque habían tenido un encuentro con Dios. Y esto no es para retroceder, porque el que retrocediere no agradará a mi alma, dice la palabra. Hay muchas cosas que nos pueden hacer retroceder. Muchas veces el desánimo, muchas veces la falta de fe, muchas veces un hermano. Y hemos escuchado historias de ovejas heridas por sus pastores, pastores heridos por sus ovejas. ¿Y cuántas cosas tenemos que afrontar? No se nos ha dicho que esto es fácil. Este llamado no es fácil, pero es seguro. Este es un llamamiento seguro. Esto es un llamamiento glorioso. Este es un llamamiento que vale la pena. Vale la pena servir a Dios. Vale la pena seguir a Cristo. Vale la pena sufrir por Él. El Señor nos dice: no le pague a nadie mal por mal. Vence el mal con el bien. No te canses de hacer el bien. No te canses de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Amén. A nuestro tiempo segaremos. No nos cansemos de hacer el bien. ¿Quién será que acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién lo acusará? Que en el Antiguo Testamento habla la historia de un profeta. Dice que llamado por un rey pagado para que maldijera al pueblo de Dios. Dice que aún Dios usó una mula y le habló. Hermanos, si fíjese la grandeza de Dios, Dios usó una bestia para hablarle a aquel profeta. No vas a maldecir a mi pueblo. No lo vas a maldecir. Y dice que cuando se estaba preparado para maldecirlo, entonces lo bendecía, y lo bendecía, y lo bendecía. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios, hermano? ¿Quién?
Hermanos, si no es fácil besar el látigo del verdugo. Muchas veces nos insultan, nos laceran, nos hieren. Pero como decía el dicho, muchas veces Dios usa esa circunstancia para que esa misma persona salga bendecida. Y nosotros con un gozo, con una paciencia, soportando el agravio, que el Señor te bendiga y seguimos hacia adelante. Esa persona sale bendecida. Muchas veces yo me he visto en la calle, hermanos, evangelizando y cómo maldicen a Dios. Pero ¿cuál es mi palabra? Dios te bendiga y sigo hacia adelante. Y seguimos hacia adelante. Y fue como lo dijo Cristóbal Colón en sus diarios. Cuando le llevaron la propuesta ya a la reina. Había más tierras. Pero ellos no le creían. Dice que desocuparon la cárcel y los manicomios. Llévate 3 barcos y vete a buscar vete a tu meta, vete. Porque no le creían. Y en uno de esos diarios Cristóbal Colón escribía: tormentas nos han azotado, pero seguimos navegando. Muchos han muerto, muchos han enfermado, pero seguimos navegando. Se nos ha deshecho la pinta, un barco, pero seguimos navegando. Pero hubo una mañana en que alguien gritó: tierra a la vista, tierra a la vista. Allí se culminó el sueño de Cristóbal Colón. Llegará el sol de justicia a nuestra vida un día, mis amados. Un día vamos a ver a Cristo en la morada celeste. Un día vamos a estar allá. Un día esto pasará. Un día todo esto pasará, hermanos. Y ustedes dirán: bueno, vamos a decir, ciertamente valió la pena. Valió la pena. Valió la pena. Amén. Este llamado es glorioso. Esto es un llamado para valiente. No es para cobarde. Este es un llamado que Dios nos protege. Hermano, esto es un llamado que no es cualquier cosa. Aunque no seamos ni muchos nobles, como dice la palabra, ni muchos ricos, ni muchos sabios. Pero Dios está con nosotros. Porque Él nos llamó, Él nos justificó, Él nos predestinó. Él no nos dejará huérfanos en ninguna circunstancia. Créanmelo, mis amados. Ayer me tocó ir a la corte. Y me tocó un señor, yo tenía una confianza, me llevé la Biblia, estaba leyendo la palabra. Estaba en paz, tenía una seguridad y aquella persona estaba un poco inquieta, nerviosa, y me decía: pero no traes abogado. Digo: mi abogado es Jesucristo. Pero, y los policías no vienen. ¿Y cuándo vendrán? Si vienen los policías, hasta ahí llegamos. Yo: bueno, pero que vengan o no, a mí me da igual, yo decía. Pero llegó un momento en que estaba allí adentro. Llegó las 10:30, los policías ciertamente no llegaban. Atendieron el primer caso, muy bien. La jueza se paró de allí, se fue por ahí y nos dejó a todos ahí en la sala. Más de media hora. Y efectivamente el policía que me dio el somo acaba de llegar. Bueno, yo me digo para mí mismo: Señor, ese fue el que me dio el ticket. Ya vino para mí. Yo lo miré a él y miré a la jueza y le dije: Señor, yo solo te pido una sola cosa. No me dejes hablar ni una palabra. No me dejes hablar. No necesito hablar nada. Pasaba el tiempo y atendían casos y yo ahí, bueno. De repente viene otra jueza de otra sala y coge mi licencia y me llama: señor fulano de tal y policía oficial, vengan para esta sala, y atiende otro caso. Y luego me llega mi turno, llama el policía y levante su mano derecha. Bueno, usted se declara no culpable. Ok, bien. Al policía, le dicen al policía: bueno, ¿qué usted tiene que...? Me preguntan a mí, perdón, ¿usted tiene abogado? No. ¿Usted tiene testigo? No. ¿Usted tiene evidencia? No. Oficial: oh sí, el policial sacó un listín más grande que este. Diga su versión. Y empezó a leer todas las cosas con lujos de detalles.
Cuando él terminó de leer todo, la jueza le dice, présteme su versión, téngala de nuevo, coge el somo, lo sella. Dice, usted me está hablando cosas aquí que no hay como, vaya allí, usted no es culpable. Digo, gloria a Dios, gloria a Dios. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado. Cuando mis enemigos, hermanos, pero solo un llamado de Dios puede decir esto. Solo aquel que ha recibido un llamado puede confiar en Dios. Aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado. Jehová será mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? ¿De quién? ¿De quién voy a temer? ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién puedes tú temer, iglesia? ¿De quién y por qué puedes temer? ¿Del hambre, de la desnudez? ¿De no tener dinero? Tú eres un llamado de Dios. Tú eres una bendita de Dios. Somos benditos de Dios. Dígalo, iglesia. Yo soy bendito de Dios. Dios me llamó. Dios me llamó con un propósito supremo, con un propósito grande. Hermano, no acepte menos de ahí. Y eso es para caminar en fe. Esto es para caminar en esperanza cada día. Aunque el mundo se torne gris, estamos en luz. Somos luz. Somos luz, dígalo, somos luz. Somos luz. Somos luz. Somos la luz de Cristo. Somos la luz de Cristo. Somos la sal de la tierra. Dígalo, iglesia. Somos la luz de Cristo. Somos la sal de la tierra. Amén.